Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 2 sobre el manto de gracia de Dios. Y estas lecciones se basan en algunos textos y también el colegio de nosotros se llama Manto de Gracia. Un repaso como siempre. La gracia define al cristianismo. El cristianismo se basa en la gracia de Dios y no en la justicia del ser humano. Pablo estaba frustrado con los que comenzaron bajo la gracia y después seguían la religión, que es el intento humano para agradar a Dios. Igual Jesús se frustraba mucho por los que no entendían la gracia de Dios. Según Colosenses de la semana pasada, comenzamos bajo la gracia de Dios y así debemos continuar. Algunos habían recibido a Cristo por la gracia, pero después estaban viviendo por sus obras. Algo que dije que quiero enfatizar de nuevo. El plan de Dios para nuestras vidas es uno de gracia, no simplemente incluye la gracia. Y comenzamos con Salmo 91, las bendiciones de vivir bajo la gracia de Dios, y vamos a seguir con este salmo y después tratar con unos temas de la gracia, si uno vive bajo la gracia o no. Entonces, otra vez en Salmo 91, versículo 1 y 2, de la versión Reina Valera, revisión 1960. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El abrigo y la sombra para mí son el manto de gracia de Dios. Entonces, les voy a dar unos ejemplos de la vida de nosotros bajo el manto de gracia, ejemplos cuando no vivimos bajo el abrigo o la sombra. Por ejemplo, cuando estamos orando, bajo el manto de gracia, uno ve a Dios del punto de vista de su amor y seguridad, y por eso ora según la voluntad de Dios y con toda fe, porque está viendo a Dios, el autor de la oración. Uno bajo el manto de gracia cree a Dios y confía en Él, y recibe con toda confianza y reposa en la respuesta que Dios da y el tiempo de su respuesta, porque estamos con la seguridad de vivir bajo el manto de gracia de Dios. Una cosa que no hace es que no intenta mejorar la respuesta que Dios da, ni hacer sugerencias, porque estamos confiados en el Señor y vivimos bajo su gracia. Sin embargo, fuera de la cobertura del manto, cuando estamos orando, lo que pasa es que nosotros, sin una paz interna, tratamos de convencer a Dios y a nosotros mismos y a otros. Estamos buscando cómo convencernos a todos nosotros y a Dios. Uno lucha en sí mismo, en su propia fuerza, para forzar la respuesta que uno quiere. No descansa en nada. También fuera de la cobertura del manto, cuando Dios habla y no nos gusta la respuesta o el tiempo, tratamos de negociar con Él. Y hasta tratamos de hacer que Él cambie su respuesta, porque no estamos descansando en la sombra del Altísimo. Un ejemplo fue Lot. Dios le advirtió que saliera y él huyó, pero discutió todo con Dios. Otra cosa, si no estamos bajo la cobertura del manto, tratamos de manipular a Dios en vez de descansar en Él. Dios, tú dices en tu palabra, tú tienes que darme, tú tienes que hacer esto. Y a veces comenzamos un ayuno
pero este ayuno no es ayuno, más bien es una huelga de hambre contra Dios. Entonces, espero que ustedes puedan ver la diferencia en la vida de oración bajo el manto de gracia de Dios y fuera del manto de gracia de Dios. Sigamos. Otra cosa es en las relaciones. Puede ser relaciones en la familia, puede ser relaciones en el trabajo, en la iglesia, por donde quiera que vayamos, tenemos relaciones y queremos vivir esas relaciones bajo la cobertura de Dios. Bueno, por ejemplo, bajo la cobertura de la sombra del Altísimo, usted está seguro en el amor de Dios y su favor no merecido que le cubre. Entonces, si hay un conflicto en las relaciones, yo personalmente estoy seguro del amor y del favor no merecido con que Dios me cubre. Y fácilmente yo recibo y extiendo el perdón. ¿Por qué? Por estar seguro de que yo cuento con el favor de Dios. Es muy difícil para nosotros a perdonar si no estamos caminando con Dios. Yo sé que en mi vida a veces me ha costado perdonar a personas que me hicieron mucho daño. Pero en todo esto no estaba viendo la gracia de Dios y el favor no merecido de Dios en mi vida. Ok, fuera de la cobertura del manto, lo que pasa es que yo siempre trato de justificarme a mí mismo, en vez de reposar en su gracia, hasta hacer cosas religiosas para mostrar mi justicia. Si no estoy descansando bajo la sombra del Altísimo, yo me justifico. Entonces, si yo me veo justificándome, casi estoy seguro de que no estoy bajo el manto de Dios. A veces la gente hace cosas religiosas en vez de perdonar a otro. Voy a dar más dinero a la iglesia. Y no es malo, pero mejor perdonar bajo el manto de Dios. Fuera de la cobertura del manto, cuando se trata de relaciones, uno no puede perdonar y soltar a otros. El rencor no se experimenta bajo el manto de gracia. Repito, si ando con rencor, no estoy bajo la sombra de Dios. Sigamos. Bajo la cobertura del manto, usted deja que Dios establezca la norma para la justicia y la misericordia. O sea, yo no establezco las normas de la justicia y misericordia bajo el manto de gracia de Dios. Yo dejo que Dios haga esto. No busco la venganza. Nunca voy a decir, nunca lo puedo perdonar. De verdad, tú puedes soltar a cualquier persona y dejarlo con Dios. Dios dice que a Él le pertenece la venganza. Y si estoy bajo la gracia de Dios, no estoy diciendo, bueno, un día Dios te va a juzgar. Yo descanso. Yo no quiero que nadie sufra por causa mía. Yo quiero ser ejemplo de Dios. Pero somos humanos y tenemos que pelear con esto. Cuando me encuentro en una situación así, yo digo, tengo que regresar bajo la cobertura de Dios. Ahora, fuera de la cobertura del manto, tú estableces las normas para la relación y comportamiento. Él tiene que portarse así. Él tiene que hacer esto para que yo lo acepte. Yo estoy estableciendo las normas. Fuera de la cobertura del manto, tú buscas la venganza y la justicia. No voy a descansar hasta que Él reciba su juicio. La verdad es que si yo busco la venganza,
estoy en un camino sin posibilidades de salir bien. Y fuera de la cobertura del manto, tú haces todo para resolver el problema como tú quieres. Bueno, él hizo esto, pero yo esperaba que él hiciera otra cosa. Yo poniendo las reglas. Algo aparte. Hemos dado una enseñanza sobre lo que se llama la cosmovisión bíblica. Y seguimos la Biblia y sus principios y no a nuestras ideas y las de otros. Hay un amigo mío que fue maltratado como niño por su padre y tenía una mala relación con él, hasta lo odiaba. Y él no podía perdonarlo. Entonces él estaba buscando consejería cómo arreglar su vida. Y el consejero, al darse cuenta de lo que había sufrido, y el hombre siempre estaba hablando de eso, mi padre, el consejero le preguntó si quería seguir el consejo de la Biblia. Dijo que sí. Bueno, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No puedo honrarlo a él. Bueno, es la cosmovisión bíblica. Tú tienes que honrarlo porque es su padre. Entonces él tenía que decidir entre obedecer a Dios o guardar rencor por toda su vida y sufriendo él mismo. Sigamos. Otra cosa, cuando ministro a otros, por ejemplo, compartir el Evangelio, orar por los enfermos, etc. Bajo la cobertura del manto, cuando yo ministro a otros, yo tengo confianza en Dios y en el poder de su Evangelio. Yo confío de si comparto el Espíritu Santo, es el que lleva a una persona a Cristo. Pero fuera de la cobertura del manto, todo el esfuerzo es mío. Yo soy el centro de todo. En vez de estar en Cristo y ministrar a la gente que lo necesita, el enfoque del ministerio es mí mismo, en vez de Cristo y la persona con necesidad. Yo he visto a personas decir, yo tengo el poder dado por Dios a sanar a los enfermos, y oran por un enfermo que no sana, y después decir, no es por mi falta de fe, ellos no tienen fe. Esto es cuando ministro fuera de la cobertura del manto. Pero bajo la cobertura del manto yo puedo compartir con otros y presentarles a mi Dios confiando en el poder del Evangelio, porque Pablo dijo, el Evangelio es el poder, no la personalidad mía y la promesa de Dios. O sea, no estoy atrayendo a la persona a mí mismo. Yo puedo sembrar, regar, cosechar con toda confianza. Pero fuera de la cobertura del manto, yo intento ganar a la gente a mí mismo. Es casi una conquista personal. Ya llegaron a Cristo a través de mi ministerio. Yo tengo la verdad. Pero bajo la cobertura del manto, el fruto se da por Dios, y la gloria para Dios. Yo en el Instituto Bíblico, un pastor que estaba ministrando casi como un chiste, pero a veces nosotros decimos, toda la gloria para ti, Señor, pero un poco para mí. Porque es cuando no estamos ministrando bajo la sombra del Altísimo. Fuera de la cobertura del manto, uno tiende a cambiar el Evangelio para agradar a la gente y sentirse bien. El Evangelio es ofensivo, pero cuando el Espíritu ministra a alguien que está escuchando el Evangelio, ellos responden a la verdad. Pero a veces tenemos tanta ganas que la gente responda, que si no responde bien al Evangelio, tratamos de cambiarlo, hacerlo más suave.
Y esto no es un servicio para mí, para ellos, para el reino de Dios. Bueno, conclusión. Hay que vivir con la mentalidad de la gracia de Dios. La gracia no significa que tú no hagas nada. Tenemos que esforzarnos y trabajar. Más bien muestra de dónde saca tu fuerza para la vida. Oremos, Padre Dios. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que nosotros seamos personas bajo tu sombra, bajo el abrigo, bajo el manto de gracia. Yo pido por los que tienen vidas fuera de control que ellos regresen al inicio bajo la sombra del Altísimo. Yo oro por los que tienen problemas serios de relaciones, que ellos comienzan a enfrentar esos problemas del punto de vista de la gracia de Dios. Y por los que temen compartir el Evangelio porque piensan, bueno, que si me rechazan, que ellos tengan la confianza que puedan compartir el Evangelio con toda confianza y que tú eres el que da los resultados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, con eso concluimos este estudio corto. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta la próxima vez que estudiamos otra cosa de Dios.